pongo... no, pensaba porque como ha habido actos de vandalismo en Roca, digo, por ahí capaz que alguno no tiene internet y está complicado. Igual anda raro internet. Y no es un tema de horario, nada, ¿no? Es decir, anda complejo el tema. Así que bueno, en este segundo encuentro, bueno, pasaron varios días que no nos vimos por la Semana Santa y aparte porque enseguida, ya creo que han tenido la segunda clase, ¿no? El bloque 1, han tenido la segunda clase seguramente. Así que este ha sido medio especial, pero en realidad cada vez que nosotros, por ejemplo, ahora la semana que viene, que vamos a hacer el bloque 2, ahí automáticamente la siguiente semana yo hago el segundo encuentro para reforzar todo lo que tenga que ver con la lectura y bueno, lo que tenga que ver con las cuestiones que vamos a ir viendo en la teoría. Es difícil, como le dije en la primera clase, que podamos resolver algunas cuestiones de otra manera, de manera más sencilla, porque bueno, lamentablemente nos estamos encontrando a través de la computadora y a pesar de todo eso, tenemos algo de tecnología a la mano, pero bueno, quizás no es suficiente como para que ustedes puedan sacarse las dudas, así que siempre si quedan dudas, no tengan miedo en mandarme un correo, en preguntar, ¿sí? En lo que sea, yo sí estoy, digamos, disponible, más allá de mis actividades, enseguida me comunico y les contesto. Así que no perdamos el vínculo. Yo, como les prometí, después de Semana Santa, subí el video de la primera clase, el primer encuentro, que hablamos de una cuestión en particular, y le subí, creo que 2 textos para que fueran leyendo. No voy a agregar mucho más al módulo 1, porque sí les voy a agregar hoy, les voy a dejar un pequeño resumen sobre en esta primera parte que tiene que ver con las corrientes historiográficas que ustedes, digamos, deberían por lo menos conocer en este proceso de formación como profesores de historia. Más que nada conocer para poder identificarlas, para poder analizarlas también de diferentes perspectivas, porque bueno, como profe de historia siempre vamos a estar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con esto de las corrientes historiográficas, ¿no? Y de las epistemologías, es decir, la cuestión ideológica que nos atraviesa también, y la cuestión que atraviesa la historia, y el enfoque que le queramos dar, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, y bueno, también ustedes como profe el día de mañana, obviamente con su formación, con su ideología y con todo eso que venimos mencionando, va a ser el resultado o el producto que van a poder llevar a las aulas. Ojalá que puedan ser lo más, la neutralidad no existe, todos somos seres políticos de una manera u otra, pero ojalá que puedan ser participativos, que puedan llevarles a las aulas la mayor cantidad de principios ideológicos y principios que el estudiante pueda servir. Yo cambié, por eso le decía que en este módulo no quise agregar más cosas porque si no se iba a hacer muy grande, pero al final yo en cada bloque les voy a ir sumando algunas cositas, como para que ustedes le queden como herramientas, como esta que vamos a ver ahora. Yo les voy a subir un pequeño resumen de las corrientes, ahora en lo que es la unidad 1, para que ustedes lo tengan, y después al final, en la última unidad, les voy a subir sobre las nuevas epistemologías del sur, que son cuestiones que algunos historiadores están tomando y otros no, directamente no, por no reconocerlos con el rigor científico que eso lleva, pero que me parece que está muy bueno ingresar en el aula y especialmente los que van a la clase en Río Negro, ya que están incluidas en el diseño curricular. Es decir, de una u otra manera, en el diseño curricular de Río Negro para nivel secundario, se intenta de aplicar algún tipo de corriente, algún tipo de mirada con la historiografía de este tipo de corriente, que es las corrientes de América Latina, y que tiene un par de Flavio, referentes. Sí. perdón, una consulta. Las tipos de modalidades, qué sé yo, por ejemplo, la SRN que tenemos nosotros ahora, o la modalidad anterior, ¿también tiene cada una su estilo de historiografía o su estilo de teoría Claro, particular? sí, te entiendo. Buena pregunta. En realidad eso va a depender siempre de la formación que ustedes tengan, ¿no? Es decir,
a lo mejor, ahora lo vamos a ver, pero a lo mejor ustedes quieren enseñar un contenido de una mirada positivista. Y hoy tanto se critica el positivismo, pero en realidad se critica porque analiza una cuestión, y a lo mejor ustedes un contenido que ustedes quieren ver con sus alumnos, sus estudiantes, lo quieren analizar de una cuestión como el positivismo, y no está mal que lo hagan, ¿no? Es decir, las críticas que recibe el positivismo tienen que ver porque, bueno, por ahí la escuela de Anales, que es la que más vamos a hacer hincapié, que es la que referencia a la historia social, que es la que referencia a una historia que ha estado, digamos, en situación de revisión constante, es la que más se aplica. Y está bien que así sea también, ¿no? Pero la idea es que vos puedas, digamos, pararte en el aula y manejar una historiografía y, digamos, una perspectiva ideológica en base a la historia, en base a lo que vos creas conveniente para ese grupo de chicos, para ese agrupamiento, como dice el SRN, y en base también a tu planificación. En las SRN, en las escuelas centrales rionerinas o en la escuela que se pensaba o se quiere proyectar, es una escuela colaborativa. Es una escuela más que formativa, es una escuela colaborativa, es una escuela que trabaja con otros indicadores, con otros índices. Entonces, ¿qué pasa? Hay cuestiones que, ¿cómo te podría decir? Digamos, para poder llevar adelante este tipo de escuela como la SRN, se han tomado este tipo de historias, ¿no? De escuela anales, la escuela revisionista, la crítica, que son ya más del siglo XX, final del siglo XX, e inclusive se agrega ahora las epistemologías del sur, que tiene un referente como Boaventura dos Santos, de Brasil, que da otra mirada, ¿no? Corrernos del eurocentrismo, corrernos, ¿no? de la cuestión de las escuelas occidentales, pero digamos que es una forma de trabajar y una forma de verlo, ¿no? Es decir, como sociedad nos faltan muchos años, para poder corrernos de esa mirada etnocentrista, ¿no? Es decir, lamentablemente somos una, ¿cómo me podría decir? Somos la herencia de una colonia europea que nos ha dejado y nos ha atravesado muy fuertemente en aspectos culturales que vamos a mantener por muchos años. Quizás en 200 años nuestros tatranietos manejen una nueva corriente historiográfica americana, que es muy rica y en principios desarrolla muy buenas posturas y muy buenas interpretaciones sobre los hechos históricos. Pero mientras tanto, hoy se presenta como una más, y vuelvo a decirlo, o sea, el SRN lo presenta y lo trabaja porque es una escuela colaborativa, ¿no? Es una escuela que trabaja de otra formación, ¿no? También muy criticada, más allá de que la pandemia destrozó todo, todos los modelos a ver por haber, los está poniendo todos en situación, ¿no? Por lo menos los está poniendo todos en revisión. Bueno, nada, es una nueva mirada y está bien que así, por lo menos que ustedes tengan nociones de eso y que después lo puedan llevar al aula, sería perfecto, sería fantástico. Paréntesis, sobre el diseño curricular de la SRN se ha hecho un avance muy significativo en el nivel inicial, pero por ejemplo en el nivel superior todavía estamos en deuda. Es decir, ya llevamos 5 años, este es el 5.º año de la SRN, y el diseño curricular de los bachilleres, de los ciclos orientados, está en deuda. Y está muy en deuda con sociales y humanidades. Hay 4, miren, 4 escuelas de la provincia solamente que trabajan el bachillerato en ciencias sociales y humanidades. De las 95 son ahora, porque hay 2 nuevas, de las 95 escuelas, 4 solamente trabajan el bachillerato de ciencias sociales y humanidades. Es decir, están en deuda. Con nuestra disciplina están en deuda y están en deuda también con el diseño curricular. Así que, pero bueno, estamos con tiempos muy cortos, como decía Brudel, el tiempo corto, ¿no? Es decir, el análisis de la historia, el tiempo corto es diferente, entonces no podemos sacar un juicio de valor tan rápido de si este diseño está funcionando bien, está funcionando mal. Estamos viendo vestigios, ¿no? Pero ahora justamente con 2 años de pandemia es difícil. 2 años ahora, es decir, nos quedan por lo menos 2, 3 más, entonces va a ser complicado. Pero bueno, ustedes en la formación, la idea es que se lleven
¿cómo les podría decir? Por lo menos los principios básicos, las nociones básicas para que ustedes después lo puedan desarrollar cuando estén trabajando en las aulas, donde ahí es donde realmente van a empezar a aprender, y en la lectura principalmente, que puedan identificar textos y puedan identificar qué corrientes historiográficas están fundamentados, están fundados, ¿no? Lo que hicieron los espacios EDI, no sé si ustedes lo hicieron, yo creo que algunos lo hicieron, otros no, no recuerdo ahora. Ahí vieron que cuando ustedes leen los textos, quedan, son como un textos ejemplos, ¿no? Cuando arrancamos leyendo, bueno, el de Barba o el de Ginsburg, te das cuenta muy bien cuál es el perfil ideológico, el perfil historiográfico, perdón, de la escritura, ¿no? Es decir, que va desde una corriente, por decirlo así de una manera, más social, ¿no? Basada en las fuentes, pero también en el aspecto político, como lo decía Bloch, a una historia, por ejemplo, como la microhistoria, que es una historia local, regional, muy basada en detalles minúsculos, que a veces nos sirve a nosotros, por ejemplo, los que somos de lejos de Buenos Aires, para contar nuestra historia, ¿no? La historia de la Patagonia, la historia de nuestros pueblos originarios. Es un muy buen ejemplo ese como para poder llevar a la práctica. Bien, antes, yo les comento ahora, les voy a mostrar un par de cosas para que ustedes vean. Esto después yo los voy a subir, quédense tranquilos, tranquilas, que les voy a subir esto para que ustedes después lo puedan tener como parte de su dossier. No lo agregué, digamos, a la bibliografía para poder trabajarlos en clase, pero bueno, lo tenemos que trabajar ahora nosotros de esta manera. Así que yo ahora voy a subir, voy a compartir una pantalla con ustedes. Lo primero que voy a hacer es, tengo un, a ver, esperen, tengo una, acá. Primero, lo que voy a pasarles primero es una, digamos, lo que van a ver primero es como un resumen sobre los puntos más, digamos, importantes que se pueden desprender de las, ahí imagino que lo están viendo, y si no me avisan, son los puntos más importantes que uno puede conocer. Voy a correr acá porque no puedo ver las flechas, ahí está. ¿Esto, profe, después lo va a subir en el campus, profe? Sí, lo voy a subir, lo voy a subir. Ah, Esto tiene que ver con, es un campo un campo comparativo, donde lo que es este campo comparativo es analizar, por ejemplo, responder las preguntas que ustedes se hacen y que la historiografía, la teoría de la historia va a realizar, ¿no? De qué es la historia, para qué sirve la historia, las más importantes, cómo se escribe, quién la escribe, que es muy importante. Está el tema de la enseñanza, yo más que enseñanza le pondría difusión, el tema del aprendizaje que tiene que ver mucho con nuestro sistema y el objetivo fundamental es para qué se aprende, ¿no? Es decir, cuál fue el motivo por el cual estas corrientes geográficas surgieron. Arranca con el marxismo porque en realidad el marxismo quedó clasificado primero, pero en realidad el materialismo histórico no es la primera corriente, sino es esta, que es la escuela científica alemana o la que después se va a conocer como el historicismo, que tiene varios representantes, como el primero como von Humboldt o Rinke, pero que tiene, digamos, lo básico de lo que es la historia, ¿no? Cuando uno explica para qué la escribe, perdón, qué es la historia, y es justamente eso, ¿no? El conocimiento de los sucesos que han pasado en el tiempo, pero que no permiten, digamos, salir de ahí, ¿no? Más allá de que deja planteado lo que desde la antigüedad se conocía de que el hecho de conocer el pasado, no valga la redundancia, perdón, el hecho de poder interpretar el pasado hace de que uno pueda cambiar su destino o el presente, ¿no? O el futuro inmediato, ¿no? No significa que si ustedes conocen el pasado van a poder adivinar qué número sale mañana, sino hacia dónde vamos cuando se siguen, digamos, interpretando las mismas cosas en el campo de la historia y en el caso de en la historia, digamos, material más todavía, que ahora vamos a eso.
Ay, perdón, me salí. También responde, ¿no?, estas cuestiones de para qué sirve la historia, ¿no?, quién la escribe, pero fíjense que en la parte final, la cuestión de cuál sería el objetivo por el cual se enseña, habla de percibir las ideas, ¿no?, que aparecen como fragmentos dispersos en el caso de el estudio de reconstruir el pasado, porque justamente esto de explorar los hechos, como lo dice acá, ¿no? O sea, uno es como decir, la idea es poder conocer los hechos para no reproducirlos, parte de la base de que las sociedades siempre fueron transmisoras del conocimiento, ¿no?, del pasado, por decirlo de una manera. Entonces, eso nos permite, nos da una idea, ¿no?, de poder conocer de que siempre, digamos, del momento que hay, que por lo menos aparece la escritura o algún tipo de lenguaje, de comunicación, las personas se interesaron por los hechos del pasado y por los hechos que les marca, digamos, en su vida, para que el resto los conociera o para que el resto los supiera, ¿no? Es decir, eso parece como algo interesante y que la escuela, digamos, justamente la escuela científica alemana, después transformada en historicismo. ¿Por qué después se transforma en historicismo? Porque es la escuela justamente la que nosotros explicamos en las ciencias sociales, cada vez que le preguntamos a los chicos, ¿para qué sirve la historia? ¿No? Y los chicos empiezan, para conocer el pasado, listo, están en la escuela historicista. Justamente eso, ¿no? Pero bueno, tiene, digamos, como una definición planteado lo científico, ¿no? Ahí aparece la cuestión del método, los procedimientos, ¿no? Lo que ustedes van a enseñar en historia de primer año se basa en esto, que es el historicismo. Después, surgido del historicismo, viene el positivismo, que ahí aparece la famosa palabra prohibida, que es el progreso, el progreso, el progreso, el progreso, ¿no? Es decir, ¿qué es la historia? Bueno, es conocer cómo las personas pueden progresar, ¿no? Es decir, que tiene que ver, el positivismo está muy relacionado con la evolución, ¿no? Es decir, tiene en ese campo científico un aspecto importante que lo relaciona con la evolución. Por eso que, fíjense que en la segunda pregunta, que es ¿para qué sirve la historia?, ¿no?, que es lo que le van a preguntar a ustedes siempre, lo que plantea el positivismo es justamente esto, ¿no? Es decir, la manera de poder progresar, de poder superarme como un ser humano, es conocer qué me llevó a avanzar como especie, ¿no? Es decir, qué es lo que me ha llevado o qué se presupone que a mí me ha llevado a cada vez ser mejor, mejorarme, ser superior en eso que ha pasado anteriormente, ¿no? Y se ve que el positivismo causó, digamos, muy fuertes impactos y se fue muy, pero muy difundida en el surgimiento de los estados, ¿no? La explicación de todo tipo de estados, especialmente en la modernidad, venía relacionado con el positivismo, ¿no? Nosotros somos esto porque nuestra construcción viene de esta manera. Estados Unidos es, por ejemplo, un país netamente con una enseñanza muy positivista, más allá de que, ojo, que plantean todas las ramas, pero, digamos, a niveles escolares, el positivismo es muy fuerte en algunos países europeos, Estados Unidos, y bueno, también fue en una época en Argentina, ¿no? Claramente. Hasta por lo menos mitad del siglo XX el positivismo fue importante, ha dejado y sigue dejando, por ejemplo, ¿cómo le podría decir? Migajas, como dice el libro que ustedes tienen ahí, La historia de migajas, sigue dejando migajas porque hasta el día de hoy se rescata y se trae, ¿no? A ver, se apoya mucho en otras ciencias el positivismo, que tienen que ver con ciencias realmente, o documentos, ¿no?, realmente importantes de no poder contradecir. La mayoría de ciencias naturales, la arqueología, la epigrafía, ¿no? El positivismo tiene, digamos, un buen respaldo y es difícil voltearlo, lamentablemente, y no está mal que si hay algún contenido que yo quiero trabajarlo, lo puedo trabajar desde el positivismo. Si ustedes tuvieran que enseñar la evolución de Darwin, se van a parar en todos autores positivistas. Es decir, ningún historiador crítico va a hablar bien de Darwin, ¿no? Es decir,
por todo lo contrario. Entonces, vuelvo a reiterar, es un hecho, acá ustedes van a encontrar, yo no quiero leérselo porque no quiero faltar el respeto. Una cosa es abordar determinados hechos a explicar o a enseñar desde la postura, o sea, explicando cómo sería desde el marxismo, y otra es que uno defienda o uno posicionarse. Ahí marca la diferencia el docente. Y claro, y sí, pero sí, entiendo lo que decís, claro. A ver, porque, y por eso cuando vos hablabas recién... Esa lejanía por ahí, eso no, que digo, no sé si es sencillo o no, yo no soy profe, nunca di clases todavía, pero Claro, Dai. No, está bien. alejarme de ese pequeño límite de defender o explicarlo como un positivista o desde la mirada de un positivista. Claro, bueno, a ver, es muy buena tu apreciación. Por eso te digo, cuando vos estás solo en el aula, en la escuela tradicional, ojo que las ENET siguen trabajando así. Ojo que las ENET, las escuelas técnicas en Río Negro por lo menos, y creo que en gran parte del país, todas están homologando lo mismo, trabajan no como áreas, sino como ciencias separadas. Entonces, cuando vos te encontrás sola ante una disyuntiva así, a ver, y en base a tu construcción, y si estás más identificada con la historia marxista, vas a enseñar todo con textos marxistas. El problema se te va a presentar cuando quieras enseñar lo que es la prehistoria. ¿Me entendés? Porque, digamos, no hay nada del materialismo que te identifique que la humanidad no tiene vestigios, pero que los dinosaurios existieron. ¿No? Entonces, va a aparecer el positivismo y te va a decir, mirá, ve que es un proceso de evolución permanente y no vas a tener cómo retrotraerlo. Vuelvo a reiterarte, pero está bien lo que decís vos, es decir, una cosa es enseñarlo en base a lo que yo intento volcar en el aula y otra en base a mi teoría, pero bueno, tu teoría quedará representada porque todos la tenemos, cuando estés defendiendo una tesis doctoral, cuando te recibas de doctora en historia, claramente ahí no va a tener otra más que defender tu tesis en base a tu ideología. Pero en el aula yo los invito a todos, ¿no? Es decir, a todos y a todas que puedan volcarse a esa apertura, ¿no? Es decir, y utilizar, conocer la historiografía, que es muy importante, porque todavía hay docentes y de ciencias sociales, ¿no? Y esto habla una crítica, ¿no? Para los que somos formadores y para los que somos docentes también, que no, porque eso es positivista, y vos mirás el texto y no tiene nada positivista. Por eso les repito, tiene, digamos, trae una pesada mochila que es, creo yo, en dos cuestiones, tiene que ver con la asociación con una clase elitista, por un lado, y con la comprobación de lo que vendría a ser para mí la consolidación de los estados, ¿no? El positivismo hizo eso, tratar de mostrar y dejar plasmado cómo nacieron grandes estados o cómo se conformaron o se consolidaron los estados nacionales, ¿no? Y eso es una pesada mochila que trae. Vuelvo a reiterar, cuando vos veas algo del positivismo vas a ver que está constantemente el progreso como una llave que abre puertas y sinceramente, si ustedes me preguntan a mí, no está mal. Para algunos temas. Yo creo que hay contenidos que hay que darlos con una mirada netamente marxista, hay contenidos que hay que mirarlo con una mirada revisionista, hay contenidos que hay que mirarlo con una mirada local, una microhistoria, que sería fantástico. A los chicos les encanta trabajar sucesos con microhistoria, porque lo lleva a una ilusión, lo llama, ¿no? a entender y a encontrar otras respuestas. Y bueno, inclusive, mientras el tiempo vaya avanzando y nos encontremos cada vez con más materiales de la historia revisionista o la crítica, como que le llaman ahora, bienvenido sea, porque están incorporando actores que están invisibilizados, es decir, el marxismo tampoco incorporó a la mujer. O sea, digamos, si uno dice, no, el marxismo es la solución. El marxismo británico por ahí trae, que va a tener un gran referente como Hobsbawm, trae algunas cuestiones, pero tampoco es, digamos, el gran ejemplo, ¿no? Y digo mujer como no solo por una cuestión del perspectivo de género, sino a la mujer como la gran protagonista que ha sido a lo largo de la historia y está olvidada. Están apareciendo textos que son escritos como de Simone de Beauvoir,
¿no? Escritos, recién tenía el nombre y se me fue, perdón. Hay varios escritos de autoras que están siendo recopilados, están saliendo a la luz, porque las mujeres también escribían, ¿sí? Es más, tenemos varias escritoras que han sido famosas escribiendo con nombre de justamente de masculinos, ¿no? Para poder ser publicadas sus novelas en una época. Es difícil, la verdad que es complejo, digamos, poder llevarlo adelante en un contexto que tiene que ver con esto, ¿no? Pero, porque cada uno tiene marcada su ideología y está muy bien que así sea, Está muy bien que así sea. Yo los invito a que en el aula puedan abrir ese abanico que ustedes van a sacar de acá, de conocimiento, y manejarlo a su favor en el proceso de enseñanza. Si hay algo que tienen que enseñarlo del historicismo, y bueno, la escuela alemana, vuelvo a reiterarlos, yo a veces me paro a ver y siempre la primera clase de historia en primer año es arrancar con el historicismo. ¿Para qué sirve la historia? Y conocer el pasado, ¿no? Es decir, es como un librito, pero bueno, viene bien porque está bueno también recordarlo que estuvo presente esta famosa escuela, la escuela científica, la primera que escribe sobre la historia y arma los contenidos sobre la historia. Avanzo para no recargar mucho más. Bueno, como verán, el positivismo tiene varias construcciones que son importantes. Acá al final está lo que por ahí se instituye, se rescata, que es afirmar los valores y los intereses en la sociedad. Eso es claramente elitista, entonces no tiene ni una defensa posible, porque está planteado en un momento donde la educación, especialmente la secundaria o la terciaria, era elitista, ¿no? Entonces el positivismo arranca con esa cuestión. Aparece la escuela de Annales, la gran protagonista, la vedette, ¿no? de la historiografía en el San Agustín, porque es una, y acá sí nos tomamos un tiempito, si ustedes quieren, unos minutos, porque están leyendo textos sobre esto, que a mí me parece, y no sea que yo, no interpreten que yo soy de la escuela de Annales a morir. En realidad la escuela de Annales me parece a mí que es una de las concretas, porque elabora, digamos, un perfil, ¿no? Donde cuando usted le pregunta quién tiene que enseñar la escuela, no habla de historiadores, no habla de científicos, no habla de personajes. A mí me encanta porque dice, ¿quién tiene que enseñar la historia según la escuela de Annales? Los pedagogos. Qué linda expresión, ¿no? Es decir, los pedagogos en el sentido, estamos hablando de educadores, es decir, los profesores tienen que enseñar la historia y para eso tienen que tener el conocimiento y el deseo de transmitirlo. Me encanta eso, Brudel lo manifiesta también, ¿no? Es una cuestión donde la historia nace como una pasión para ellos, ¿no? Bloch también, pero más Brudel principalmente. Y fíjense que parte, como toda producción científica, desde las ciencias, ¿no? Es decir, desde el intento de comparación, solo que Annales creo que abre 3 paradigmas muy importantes, y ustedes estaban analizándolo con los trabajos, y si no se lo dejé, va a ir el próximo. Una de ellas es el tema del tiempo, ¿no? Porque hablar de historia es hablar de tiempo. Entonces, ahí la escuela de Annales, los fundadores de la escuela de Annales, se toman un lugar para manifestar que el tiempo tiene una corta duración, una media duración, una larga duración, ¿no? Y así deberían ser estudiados los procesos. Por eso la escuela de Annales también toma, por ejemplo, al marxismo, ¿no? Es decir, no hace hincapié en nada. Si la escuela de Annales toma el marxismo, toma el positivismo, lo cuestiona, lo analiza y lo transforma en lo que ellos van a llamar la historia social, porque están planteando una historia que debe tener un resultado, por lo menos tangible, medible, que es producir una historia para el beneficio de una sociedad en forma completa, y no, digamos, para un sector o para un fin político. Hay, por ejemplo, en el aspecto económico, el aspecto geográfico, todas esas cosas van entrando y la escuela, bueno, como recién les decía, el tema del tiempo, si ustedes lo pudieron leer y entender, o si no, bueno, lo que viene ahora, no recuerdo si lo dejé,
cuando menciona la corta duración o la coyuntura, le dicen ellos, que es la media duración, o la larga duración, están hablando de lo que nos está pasando hoy a nosotros, ¿no? La corta duración, que si un Brudel estuviera hoy acá, primero que no se pondría a analizar nada porque no analizaría nada en tan poco tiempo de producido el hecho. Pero si lo apuráramos a Brudel y le dijéramos, che, contanos de la pandemia, él lo analizaría como justamente eso, ¿no? Este es un periodo de la historia de corto tiempo, por el cual los resultados no son tan exactos, o digamos, o lo que yo puedo ver en ese periodo de tiempo no es ¿cómo les podría decir? Analizado de una manera que tiene que ver justamente con qué, con tener, digamos, abierta la posibilidad de que eso pueda cambiar, ¿no? ¿Qué es un periodo de corto tiempo? Un mandato presidencial, 4 años. Ese es un periodo de corto tiempo, ¿no? Si uno analiza qué hizo este presidente en 4 años, entonces uno dice, bueno, ojo que en la historia eso representa una corta duración y esa interpretación de esa corta duración puede estar abierta a otras cuestiones que puedan influir y que a mí se me escapen. Cuando hablan de la coyuntura, que es el mediano tiempo, están hablando de cuestiones que a nosotros nos pasa hoy mucho en la política actual, pasa a nivel mundial, principalmente a nivel latinoamericano. Las soluciones no son estructurales, sino son coyunturales, es decir, son para un tiempo donde me permite, digamos, a mí resolver una situación, y los historiadores lo ven bien a eso, digamos, lo explica muy bien la Escuela de Anales, porque ellos plantean de que cuando uno toma el tema del tiempo y del mediano tiempo, van a ver de que el proceso sirvió exclusivamente para una función, pero no para un análisis más largo y concreto, ¿no? Más estructurado. Es decir, por ejemplo, pedir plata. Cuando uno pide plata, es decir, bueno, salvo un crédito que haya aparecido por 100 años, después los demás, digamos, son procesos de una coyuntura, ¿no? Que es un mediano tiempo, que es un tiempo medio, que normalmente estamos hablando entre 20 y 25 años. Es decir, si nosotros estuviéramos hoy en la Escuela de Anales, lo apuramos a Brudel y decir, analizame lo que es Malvinas, estaría diciendo es una cuestión coyuntural. Y es tan así de sencillo que, por ejemplo, el conflicto de Malvinas no tiene solución todavía, porque es un proceso que sigue, ¿no? Es un proceso que sigue y que se va a mantener en el tiempo. O sea que los hechos que sucedieron hoy actualmente están vigentes, algo así sería. Exactamente, exactamente. Ahí encontraste, digamos, la beta. Que están vigentes y que no solo, o sea, y que afectan y que van a seguir afectando, ¿no? Porque ellos van a decir que todos los hechos y en los análisis, ellos, mira, en el análisis que ellos hacen, saben de que todo lo que pasó va a afectar el presente, por eso hablan de una historia que tiene que estar conformada, digamos, y relacionada con el contexto. Entonces, cuando hablan del corto tiempo, ponerle un mandato de un presidente, un mandato de un senador, un diputado, sería un corto tiempo, lo diferencian de la coyuntura con un periodo, por ejemplo, de un conflicto de 30, 40, 50 años, ¿no? Si vos me dijeras, el peronismo, ¿qué es para la Escuela de Anales? Es una historia de coyuntura, ¿sí? Sigue vigente, pero ha tenido transformaciones, porque inclusive, bueno, seguramente Brudel no dejaría estar de acuerdo conmigo, el peronismo estuvo presente mientras vivió Perón, es decir, del 45 que surge hasta el 73, 74, perdón. Es decir, después de ahí se hereda el nombre. Pero más allá de eso, son periodos de coyuntura, pero que siguen aplicándose en el campo del presente y posiblemente de lo que viene adelante. Y el tiempo de la larga duración lo deja muy bien explícito, es la larga duración. Entonces, cuando vos decís, ¿qué puedo analizar como larga duración? Y no hay muchos ejemplos, pero muchos son válidos y se siguen aplicando hasta el día de hoy. Entonces, ellos te dirían, bueno, por ejemplo, el derecho. Derecho surgido en Roma, no ha cambiado prácticamente, sí ha tenido matices, pero cuando aparece el derecho como algo constituido, es un periodo de analizar por la Escuela de Anales en lo que es la larga duración. Otra cuestión, la religión. ¿Sí? Fíjate que tanto la religión musulmana como la religión católica son,
digamos, acontecimientos que han producido un efecto en el largo tiempo o en el largo periodo. Esto surgió por las guerras mundiales. Recuerden que la Escuela de Anales bueno, lo van a ver ahora, tiene 3 o 4 etapas. Hay una etapa que justamente aparece vigente después de la Segunda Guerra Mundial, que hay como una transformación de lo que quiere hacer la Escuela de Anales, ¿no? Pero más o menos esa sería la explicación para que ustedes lo puedan entender de lo que ellos intentan decirte. El corto tiempo es un periodo muy corto, que puede ser una dictadura, por ejemplo, ¿no? Ahí tenés otro ejemplo. Una dictadura son 6 años, 7 años. Han representado eso en Argentina, algunas más, otras menos, pero son de un periodo de corto tiempo. Pero son temas de debate actual también. ¿Cómo? Es un tema de debate y que dejó hoy, digamos, sigue vigente por todo lo ocurrido, qué sé yo, los desaparecidos. ¿También tiene algo de coyuntura? En realidad el análisis no, porque el hecho histórico fue corto, ¿entendés? Pero te vuelvo a decir, todos los sucesos van a seguir reproduciéndose. En el análisis del hecho histórico es un hecho de corto tiempo. Los hechos de mediano tiempo son los que o han sucedido hace un tiempo atrás, digamos, considerable, pero no de tan larga duración, o se han mantenido, como por ejemplo te decía, el conflicto Malvinas, que más allá de que sucedió un conflicto, sabemos que eso, por ejemplo, si uno lo analiza del origen, tiene más de 100 años, ¿no? Pero para ellos no es un proceso de larga duración, porque es un conflicto que para la Escuela de Anales sería tomado como algo coyuntural, que tiene muchas implicancias, ¿no?, para lo que es el aspecto social. No tiene un cierre también, que está irresuelto. Claro, Así que no se y en teoría va a cerrarse, acordate, ¿qué estamos? En el 21, faltan 28 años, ¿no? Más o menos, en el 49. 2049, 2050, eso se va a cerrar. Porque es el momento donde la Antártida se va a repartir. Entonces, ahí claramente vamos a tener resultado de, o perdemos las islas y perdemos la provincia de Tierra del Fuego. Pobres los fueguinos. O perdemos la Patagonia, qué sé yo. Bueno, pero faltan 28. Lo de larga duración. Sí. Para mí, lo de larga duración también viene de siglos, de tradiciones, ¿no? Totalmente, ¿Tiene que por ver eso te con hablaba, eso? ¿no? Te decía, el derecho romano Claro. es un ejemplo claro para entenderlo, las religiones. Después tenés, bueno, los principios, a ver, para que vos lo entiendas, para que ustedes lo entiendan, digo, todos. Cuando uno habla de... No, yo lo entendí, por eso le digo que no que de largo ya viene de siglos, no es lo mismo que el corto, Claro, sí, que es algo muy reducido, que es algo No, por esporádico, eso. y lo otro es medio, que va de 20 a 30 años. Y más también. Sí, no es tan difícil. Y más también, porque por ejemplo la Revolución Francesa, ellos lo estudian como una cuestión coyuntural. ¿Sí? Fíjate vos. Porque fue algo que se inició, se volvió para atrás, volvió, digamos, porque, digamos, más allá de la Revolución Francesa marca un hecho muy histórico muy importante, después los absolutismos volvieron, ¿no? Es decir, no tuvo el efecto con la caída de Napoleón, digamos, no tiene el efecto que se pensaba, pero sembró, coyunturalmente, digamos, un proceso que en varios países va a resignificarse, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, los países de América Latina. Pero sí, esa es la idea para que lo puedan entender, cuando ellos hablan del tiempo. Y son los primeros que lo plantean a esto, ¿eh? O sea, nadie había planteado en ninguna de las corrientes geográficas que estamos mirando, habían planteado esto. ¿Qué más? Bueno, la segunda cuestión que tiene que ver con, digamos, el análisis social, tomar, digamos, de las diferentes ciencias para el apoyo del análisis social como sociedad, ¿no? Y ahí aparece, recién le decía, la geografía o el medio natural, la economía, ¿no? Miren, la Escuela de Análisis ha impactado mucho, por ejemplo, en países nórdicos, donde hay una fuerte relación con nosotros. Acá lo tenemos dividido como geografía, economía, y en muchos países nórdicos esas ciencias sociales están, bueno, Estados Unidos también, por ejemplo, digamos, la geografía y la economía tienen una fuerte relación, una relación muy estrecha, y no se separan, ¿no? Es como si fuera una sola ciencia, como ustedes la quieran llamar, ¿no? Es decir,
geografía económica o economía geográfica, qué sé yo. Tienen diferentes nombres. En inglés, la palabra es environment o environment, que es como es todo, ¿no? La conjunción de una ciencia donde tiene el análisis social establecido, ¿no? Y eso es una herencia de la escuela de Anales, donde hoy en la actualidad se ve de esa forma. Y el tercer punto es que la historia tiene un contexto, ¿no? Muy, muy interesante eso, que después lo revisamos en otra presentación que tengo. ¿Cuál es el contexto? Eso van a plantearse con, primero que el análisis, siempre la escuela de análisis es de grupo, ¿no? Es de sociedad, es de ambiente, de pares, como ustedes lo quieran llamar. Pero ellos plantean el tema del contexto y eso se analiza mucho en la actualidad, ¿no? Algunos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra, pero se analiza mucho en la actualidad. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con el acceso que tienen las personas a las cosas o a las cuestiones que le implican, digamos, pertenencia, identidad, representación en la vida, ya sea como individuo, como colectivo, depende mucho del contexto, ¿no? Es decir, y ahí se vuelven a parar en el famoso materialismo, ¿no? De Marx. No es lo mismo nacer, digamos, no es lo mismo formarse socialmente en un, ¿cómo les podría decir? En un contexto, a ver, para que lo podamos graficar, en una villa, ¿no? O que en un barrio, digamos, elegante, con todos los servicios y todos los accesos. Dice, las personas, o sea, la sociedad, y en este caso, ya sea el individuo o el colectivo individual, porque pueden ser también grupos de pares, y los jóvenes, pueden ser los trabajadores, ¿no? Van a ver de que se representan de diferentes formas, y yo no puedo estudiarlo de la misma manera, ¿no? Es como decir, cuando uno nace en un contexto, tiene una mirada diferente si nace en otro contexto, o las posibilidades que le da la vida, ¿no? Eso no implica de que ahí aparece el análisis sociológico, porque la sociología se hace muy aliada a la escuela de análisis, en la última parte, en la tercera parte, y la sociología trata de darle mucho valor a la escuela de análisis explicando esto y de qué manera se puede representar cuando reconstruimos la historia, ¿no? Es decir, esta persona pensaba así porque en su pasado venía de este contexto. No sé si me explico, ¿no? Es decir, Favaloro viene de una clase media baja, logra formarse científicamente, logra un hecho mundial, realmente porque mejora algo que nadie había logrado, y en lugar de tener la oportunidad de irse del país y radicarse en el extranjero, cansado de contar billetes, se vuelve a la Argentina porque él tiene, digamos, una percepción de que llámese sentido de pertenencia, por ejemplo, ¿no? Yo lo pondría en discusión, pero bueno, ponga el sentido de pertenencia, ¿no? O vocación, como ustedes lo quieran llamar. La explicación es el contexto, ¿no? Eso es lo que va a decir la escuela de Anales. Es de dónde surge este señor que transforma la historia. Cuando analizás al presidente Ilia, lo mismo, es decir, el contexto de Ilia como presidente, es decir, no porque era médico, ¿no? Sino que cuando llega al poder, digamos, de una manera frágil y débil, transforma a la Argentina en 2 años de una manera simplemente cumpliendo con lo que había prometido. O sea, algo raro hoy en la política, a nivel mundial, no se crea. Perón, lo mismo. El contexto donde viene Perón te va a dar la explicación, pero no el contexto, y ahí aparecería la escuela de análisis, porque están ahí surgiendo en la misma época, ¿no? Pero el peronismo explicado a la escuela de análisis, con esta tercera mirada, te diría, claro, Perón logra lo que logra en su primer mandato porque aparece Eva, que es la que muestra el contexto de dónde vienen, y el sentido de pertenencia se transforma después en una política de Estado, ¿no? Ahí aparecen, ¿no?, todos los derechos de los trabajadores y ese núcleo que realmente en un momento había sido aplicado por una persona que viene de una carrera militar y que se transforma en un gran orador y en un gran representante del sentido más popular o de las clases trabajadoras o las clases que menos tienen en el país, ¿no? Por eso Perón es estudiado
por muchos, por muchas corrientes historiográficas, ¿no? Marxistas, revisionistas, de la escuela de análisis. Ya me quedé sin ejemplos, pero imagínense cualquiera y ustedes lo analizan y van a ver que en esta tercera mirada van a ver el contexto donde Belgrano sería otro, ¿no? Una gran, para poder entender por qué hizo lo que hizo, pudiendo haber sido otra persona y habiendo tenido otro destino. ¿Bien? No sé si quedó claro más o menos. No los veo convencidos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, no los veía convencidos, por eso. Pero bueno, recuerden esto que tiene que ver con el aspecto social y por eso es uno de los fuertes de la historia social. Ahora les voy a mostrar otra pantalla y les va a ayudar un poquito más. Y después, bueno, nada, las voces, este archivo tiene un trabajo que son las voces que tienen que ver con el siglo, las voces ocultas, ¿no? Que aparecen y que se están manejando hoy en día como ustedes lo van a ver después, más adelante, en lo que es el proceso de, ¿cómo les podría decir? El proceso de la reconstrucción de la historia con las miradas más actuales. Acá les muestro, a ver si lo ven, lo puedo levantar. No sé si lo están viendo, sí. Porque este escalameo, no lo de Dafiti, que es Sí, profe. una propaganda. Este se los voy a pasar, bueno, porque digamos la historiografía tiene el nacimiento en esa escuela científica con Carl Werner, que en realidad lo único que hizo fue eso y quiso armar el historicismo, digamos, o en la historiografía intenta hacer eso, ¿no? Explicar los hechos que tienen que ver con la naturaleza humana, y era una persona que era re agnóstica, es decir, no tenía nada con la religión. Bueno, ahí se los explica rapidito, y como para que ustedes puedan sacarse alguna duda, pero ¿no? Fíjense que ya aparece la cuestión de lo que va a ser la antesala al positivismo, que tiene que ver con eso de poder explicar el pasado. Pero me quería ir directamente a lo que yo quiero mostrarles sobre, bueno, el hombre. También recuerden que en el siglo XIX la modernidad trae, ¿no?, el alejamiento de todo lo que tiene que ver con lo teológico, el tema de la racionalidad. Bueno, vieron que en las ciencias se parte de, no sé, supónganse, cuando ustedes intentan explicar la ciencia del aspecto desde Platón, ¿no? Es decir, la racionalidad, y después Aristóteles con el hecho de la experiencia y así. Todas las escuelas de la modernidad son escuelas experimentales. Pero bueno, quería venirme acá, el positivismo, ¿no? La fecha no es que nació la Revolución Francesa, sino que justamente tiene, para ustedes, yo creo que esto es para que ustedes lo puedan entender, tiene como objetivo poder explicar un hecho que se intenta prolongar con el tiempo, pero que va a durar poco porque con la caída de Napoleón se termina, ¿no? Es decir, lamentablemente. Hubiéramos tenido otro mundo si Napoleón, en lugar de irse para otros lados, hubiera quedado por ahí, pero bueno, la historia ya está escrita, no la podemos cambiar. Uno de los fundadores, que es Burkle, bueno, Comte también, hay varios, ¿no? Stuart Mill también aparece en varios textos. Es uno de los que marca que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho del gobierno, ¿no? Es decir, del Estado. Y es el que va a decir, ¿no? El objeto de investigar algo históricamente tiene que ver con el hecho de poder explicarlo a favor de la ley o a favor de un Estado. Ese es lo deja bien clarito. Y ahí queda la mancha, ¿no? Bueno, pero bueno, justamente también es eso, ¿no? El siglo XIX es un siglo de constante transformación por la revolución industrial, por eso, digamos, también la escuela positivista intenta hacer eso. Es lo que yo les decía de la evolución, ¿no? Es claramente la evolución. Pero bueno, yo también se los voy a subir para que lo tengan ahí como una ayuda. Está hecho por mexicanos, así que lo explica de México. Pero acá esto es lo importante. Bueno, el materialismo de Marx es claramente eso. Hay la diferencia, porque el materialismo, y no muchos lo han escrito, recuerden que Marx tenía un origen judío, ¿no? Es decir,
y recién cuando se asocia con Engels, con Friedrich Engels, van a empezar a hablar sobre la cuestión que tiene que ver ese materialismo, porque él intenta explicar todo el aspecto económico, ¿no? Es decir, por eso justamente el marxismo arranca con esa corriente que es el materialismo. Lo que sí deja muy, pero muy interesante como legado, y que a Dai le va a gustar, es la lucha de clases. No hay nada, ninguna otra corriente que hayas podido explicar de mejor manera lo que significa la desigualdad en el mundo como el marxismo. Claramente. Muy claro. Pero claro, con sustento no solo ideológico, sino con sustento material, justamente, ¿no? Es decir, porque para Marx, sí o sí el proletariado va a existir en base a, él, si bien él no habla del capitalismo, él habla del capital, que es algo muy bueno para poder identificar, él está en el momento donde la revolución industrial está en el peor momento, o sea, el peor momento para el ser humano, ¿no? No para, para el capital en sí. Sí, la explotación sobre el ser humano es terrible, tanto seas hombre, mujer o niño, no hace diferencia, y no hay ninguna corriente historiográfica que hoy pueda explicar mejor lo que es la desigualdad en el mundo. Y ahí nuestra compañera Dai, que le encanta el marxismo, no le vamos a poder objetar nada, porque el Tiene que ver con la marxismo... conciencia, ¿no? Con la conciencia de clase también. Ni nos metamos en el tema de conciencia de clase porque no tenemos con qué arrancar siquiera. Así que, la verdad, ¿qué quiere que te diga? Cuando quieras enseñar la desigualdad, obviamente el marxismo o los autores marxistas, perdón, son los mejores, en especial los británicos, muy, pero muy analistas. Hobsbawm es un gran representante. Noam Chomsky, que abrazó el marxismo a pesar de ser un revisionista y un crítico, alguien que viene de la escuela positivista también, ¿no? Noam Chomsky. Si lo leen algún día van a ver que sus últimos escritos, ¿Quién domina el mundo?, la era del ¿cómo es? La era del imperialismo, el siglo XXI en llama, hay varios libros que ha escrito Noam Chomsky, entrevista, ya todavía sigue vivo, está ahí dando vuelta, toma el marxismo en la última parte y de una manera muy, pero muy objetiva y muy bien referenciada. Escuela de análisis. La escuela de análisis, que ustedes lo van a ver y que con Bloch y con Brudel nace ¿no es cierto?, posterior a la Primera Guerra Mundial, pero nace cuando están naciendo los totalitarismos también. Eso es algo que es importante rescatarlo. O sea, nace en un momento de la historia donde se está digamos, ¿cómo les podría decir? Se viene la tormenta en el mundo, ¿no? Es decir, y por eso los marxistas británicos justamente dicen, no son dos guerras, es una. Es una que tuvo un round, se paró un poquito, dio ideas, porque en realidad la crisis del 30, la crisis del 29, perdón, sí, entre 29 y 30, la crisis de Wall Street, en Estados Unidos, es también un gran protagonista, ¿no?, de la Gran Guerra. No es que son dos guerras separadas, sino es una. Yo coincido con Osborne, la verdad que, y hace una muy buena defensa de eso, ¿no? Pero este periodo de paz, en realidad, fue un periodo más peor que la guerra, la verdad, porque los totalitarismos fueron terribles. Y ahí arranca la escuela de análisis, y acá yo les voy a decir en este trabajo, que no es hecho por mí, pero está muy bueno, está hecho en Calameo, que les permite hacer una presentación, si algún día quieren usarlo para la escuela, recortan y guardan lo que ustedes quieren. Tiene la cuestión esta del eurocentrismo que ellos mencionan, que es realmente muy importante, porque la escuela de análisis es una escuela eurocentrista, claramente, ¿no? Es decir, no fue escrita para los pueblos latinoamericanos, fue escrita para todo el mundo, con una mirada europea, ¿no? Por eso tiene sus críticas ahora a la escuela de análisis. Ustedes van a decir, pero ¿cómo, profe? Si es la historia social, si es la historia que marca todas las ciencias con una gran apertura, podemos hablar de diferentes tiempos, podemos hablar de diferentes contextos, sí, todo cierra bárbaro. El problema es eso, la mirada eurocentrista, por eso las epistemologías del sur la critican y van sobre la escuela de análisis para sacarla de una vez por todas y establecerse como una corriente fuerte, por lo menos para América Latina.
pero yo no lo dejaría tan de lado porque realmente es muy, muy importante. Como dice ahí, le decía, hay un texto, son los que combaten la historia desde el análisis, ¿no? Justamente, escuela de análisis. Ellos van a decir, somos los primeros que analizamos la historia de verdad. Yo no sé si están así, pero ahí habla del enfoque y habla de diferentes. Bueno, acá estaba lo que recién hablábamos, lo factual, lo coyuntural y lo cíclico, los tiempos, ¿no? Corto, mediano y largo. ¿Sí? Esto de cíclico, no sé, no me gusta la palabra, porque indicaría que la historia se repite y no es así, la historia no se repite, ¿vieron? La verdad que sí, tiene mucho que ver. Bueno, pero sí, yo coincido en el tema de lo irreversible, ¿no? Porque ustedes van a decir, bueno, pero si estudiamos, agarramos recién el ejemplo, decíamos la religión, y es irreversible. Si la religión se elimina en el mundo, bueno, no hagamos futurología. Pero son cambios profundos, por eso son de larga duración, y están relacionados con una larga duración realmente, ¿no? Bien, bueno, ahí Y que su aparece fin también implicaría, un comienzo de algo también, ¿o no? O sea, por eso también es lo cíclico, ¿no? Porque si hablamos del fin de como decíamos vos recién, el fin de la religión, bueno, pero ¿qué comienza? ¿Qué hay después? No sé si no habrá nada. Creo yo que empieza algo que nuevamente va a tener ese... Sí, sí, tal cual. Lo que vos estás diciendo que un cambio de dogma, decís vos, eso. Claro, tal Un cual, dogma sí, sí. reemplazaría a otro. Y Yo pero creo que tienes sí, un tal dogma cual. muy fuerte, ¿viste? Muy grande para cambiar justamente más de 4.000 años de historia. O en el caso del hinduismo, que dice que hay más de 15.000 años. Es decir, no sé si vas a cambiar tan rápido la India de religión, ¿eh? Ni hablemos de los orientales que no sabemos siquiera, imagínate. Es un proceso complicado. Pero sí se puede dar, ¿por qué no? La historia social. Gastón me habló en la semana y me dijo, profe, la historia social. Bueno, acá hay Sí, profe. Sí. En estos tiempos contemporáneos lo había dicho, sí, sí. Bueno. Vamos a explicar la base. La historia social tiene, no sé si están viendo acá el dibujito, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta cuestión de cómo se va construyendo los procesos. Y vuelvo a decirlo, siempre la historia social parte de lo colectivo, de lo grupal, ¿no? Aunque lo individual también aparece, ¿sí? Pero parte de lo colectivo. No podemos hablar de historia social si no hablamos de un grupo, si no hablamos de una masa, va a decir el autor Pierre Vilar, que también tengo un texto de él, no sé si lo dejé, pero creo que sí, que es uno de los que habla sobre el tema de masas. La historia social, como acá lo decía, es la forma de poder resolver los problemas para la sociedad. Como el otro día hablaban de, no puedo cambiar los hechos haciendo lo mismo, algo así. Bueno, acá no puedo escribir o no puedo contextualizar una historia, un pasado de una sociedad si no analizo la sociedad, ¿no? Es decir, no sirve con lo individual. Eso era del positivismo, era del historicismo, ¿no? Es decir, ¿cómo vivía el pueblo de Francia? Y te contaban la historia del rey y su familia, ¿viste? Y no vivían todos así. Tenían 90% del pueblo estaba muerto de hambre, ¿no? Bueno, los movimientos sociales, se me apareció un antivirus, espera, ahí está. Los movimientos sociales que aparecen con gran fuerza, y eso es algo de historia contemporánea, Gastón, todos los movimientos sociales, cualquiera que vos agarres hoy en día, no sé, barrios de pie, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado, no, el anterior, hablé con Canosa de Barrios de Pie en el programa que yo tengo los sábados a la mañana. Los movimientos sociales siguen y van a seguir existiendo, aunque todo el mundo tenga cable y un celular de última gama. Porque siempre van a aparecer los derechos vulnerados. Sí, sí. Pensé que iba a decir algo, Gastón, perdón. Es decir, No, claro, sí, sí. los movimientos sociales van apareciendo y van surgiendo acá en Argentina, ¿no? Con mucha fuerza de acá en el 90, en otros países nacen antes, en Francia, con el Mayo francés, ¿no? En la década del 60, en Estados Unidos, con el movimiento hippie, ¿no?
con la famosa Revolución de las Flores. Son movimientos sociales que van desde el uso de la minifalda en la mujer, el uso del anticonceptivo para venta libre, y así, ¿no? Son movimientos, y hoy en día peleando por, claramente, Latinoamérica con la desigualdad, peleando por la casa, peleando por un trabajo, peleando por un plato de comida. Una vergüenza, ¿no? Lo que está pasando, pero bueno, es parte de nuestro pasado y nuestro presente. No llegamos a una cuestión que tiene que ver con, no sé cuánto estamos ahora, pero vamos a tener 50% de pobreza en un corto tiempo, ¿no? Es decir, lamentablemente. Bueno, eso Profe, lo analizaría de esta manera, sí. claro, pues usted estaba hablando de la organización, sí, de barrios de pie, pero yo analizo, ¿no? Que en las sociedades de antes, por ejemplo, si no había revoluciones, en la sociedad no había cambios tampoco. Entonces, fíjese, ¿no? A dónde llegamos, que para escuchar a la gente, al pueblo, tiene que haber siempre, ¿no? Estas marchas, estas revoluciones. ¿Qué piensa, profe, de eso? Sí, o sea, los procesos revolucionarios no, se fueron dando como hoy estudiados, y lo estudiamos por ejemplo en la escuela de anales, sería como una problemática no resuelta en un largo periodo de tiempo, ¿no? Largo periodo de tiempo no estamos hablando de una cuestión irreversible, justamente como les dice Brudel, sino periodo de tiempo que nace del feudalismo. El feudalismo termina en 200, 300 años con todo este tema de los procesos revolucionarios, pero bueno, vuelvo a reiterarte, ahí aparece una cuestión que tiene que ver con la manifestación de diferentes actores de la sociedad. Acordate que la Bastilla no se toma exclusivamente porque el pueblo se levantó, es decir, hay actores ideológicos, ¿no? Ahí está Robespierre, está, es decir, hay gente que en la escuela de anales, y como ellos lo analizan muy bien ese aspecto, fíjate que los franceses se paran en eso, ¿no? La Edad Media es el gran responsable de muchos cambios, si la edad tardía del feudalismo es responsable de muchos cambios en el aspecto social, ¿no? Cambios para bien o cambios para mal, porque nace la burguesía, nacen las clases de terratenientes, ¿no? Es decir, ¿no? Los títulos nobiliarios, es decir, está todo en el medio. Ahora, los procesos revolucionarios marcaron una época. Yo creo que las revoluciones armadas, todo revolución y está, así lo definen varias corrientes, tanto el marxismo como anales, como la historia revisionista, es decir, causan, digamos, están bañadas en sangre, como la Revolución Mexicana, por ejemplo, y hacen como la famosa bisagra, ¿no? de hecho histórico que cambia una sociedad para otra. Pero a veces el cambio no se da enseguida, sino que se da con el tiempo, ¿no? La Revolución de Mayo de 1810, vos me vas a decir, pero ahí no se corrió una gota de sangre. Sí, tuvimos 50 años de guerra y no sé si no seguimos todavía peleando entre unitarios y federales. Desde 1810 estamos hablando, ¿no? Si los procesos se van dando en un aspecto que tiene que construirse de alguna manera, siempre mirando el conjunto de la sociedad y sus actores. ¿Bien? La Revolución de Mayo, ¿estaba todo el pueblo? No, no estaba todo el pueblo. En la Guerra de Independencia sí, estaba todo el pueblo, estaban los esclavos, los negros, pobres, los gauchos. Es decir, depende de cómo lo analicemos y cómo lo miremos a ese proceso. Pero bueno, vuelvo a reiterarte, en la etapa contemporánea, hoy los procesos se van dando con cambios ideológicos, o lo que sería el uso de diplomacia, ¿no? Por decir una manera. Es decir, quizás el colectivo feminista, por ejemplo, está logrando cambios y desarrollos, acompañados por algunas políticas del Estado, que le permiten el reconocimiento de derechos ya asumidos, ¿no? O contenidos, pero que no tenían el 100% de adhesión. ¿Sí? Perdón. Es decir, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre de hace muchísimo tiempo. Cuando Sáenz Peña dice, fija el pacto con Irigoyen y hace la ley Sáenz Peña, o sea, la ley del voto universal, era para que votaran los hombres y las mujeres. ¿Pero por qué no votan las mujeres? Porque es el contexto. Claramente el contexto temporal. Porque en realidad Julieta Lanteri fue a la justicia, movió cielo y tierra, y Julieta Lanteri en 1914, a 2 años de la ley, fue y votó. ¿Sí? Ella fue y votó, pero fue ella. Quiso llevar a las amigas y me dijeron, no, yo me quedo en mi casa, ¿viste? Yo no voy a contradecir a mi papá o a mi marido. Bueno,
es el contexto de la época que no puede explicarlo, no se puede explicar de otra manera si no es con los ojos de ese contexto, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, la mujer tiene igual o mejor acceso que el hombre, pero no en todas las cosas. Y ahí todavía siguen trabajándose a través de los colectivos y los movimientos sociales, como el feminismo, ¿no? Todavía seguimos teniendo, bueno, ya lo hemos hablado, pero seguimos teniendo mujeres, que, vamos a hablar esto, que mueren, que femicidios, y bueno, tenemos que luchar por la seguridad de todos, de los hombres y las mujeres, que no mueran, porque la causante sería la violencia, ¿sí? Pero acá tenemos un problema que en la construcción del género hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres, y no debería ser así. Quizás dentro de 40, 50 años se logre, pero hoy todavía estamos atrás. El tema de la interrupción del embarazo, uno puede estar de acuerdo o no. Hay países que eso lo tienen resuelto hace más de 50 años, o a favor o en contra, pero lo tienen resuelto. En Argentina todavía ¿Eso estamos con qué tiene que ver? ¿Cómo? Con el contexto, ¿eso con qué tiene que ver? Con el contexto de que esos países tengan resuelto un montón de situaciones que nosotros, por las que nosotros seguimos luchando. Nosotros digo país, ¿no? Sí, sociedad. Tiene que ver sí. con el contexto, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con qué. Y sí, la cultura, si vos te parás de la cultura, yo te diría la religión, la enseñanza ética y moral, claramente. Ahí tenés un gran fundamento. Vos en los países nórdicos tenés una enseñanza más liberal, realmente laica, y en los países del sur, en los países latinoamericanos, no están así. Entonces hemos demorado. Además, las dictaduras nos han hecho mucho daño también, ¿no? Es decir, la censura, ese tipo de instrucción nos ha hecho mucho daño en lugares como el sistema educativo, nos ha recontra perjudicado, y muchísimo. Entonces, eso al hacerte daño hace que te atrases como sociedad. Entonces hay países, quieras o no quieras, lo han resuelto. Quizás no te guste lo que resolvieron, porque en Estados Unidos hay estados que el aborto es ilegal, totalmente ilegal, ¿no? Es decir, Minnesota, no hables de Boston, no hables de un aborto porque está bien, una cuestión, lo resolvieron, pero en Nueva York hace 50 años que está aprobado, está autorizado y está resuelto como sociedad. Entonces, una vez que vos resolvés un tema con sociedad, vas a buscar otro tema, y así, sucesivamente. Ahora empezamos a hablar de la eutanasia. Hay países que surge, que no es muy nuevo tampoco, pero en el década del 80 han resuelto el tema de la eutanasia. Nosotros nos tardamos 50 años en resolver el tema del divorcio. El divorcio, ¿no? La separación entre un hombre y una mujer. Es decir, y hay países que lo tenían resuelto ya a principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, vuelvo a reiterar, si vos lo analizás, esto como un ejemplo, ¿no? Tómenlo como un ejemplo, de la Escuela de Anales, eso te van a decir, es la coyuntura de esa sociedad, atravesada por un Estado que fue, digamos, cambiando de idea. Ahora viene la gran pregunta. Y atravesada por un montón de hechos y situaciones que también hicieron a esa sociedad. Totalmente. Y ahí viene un hecho que esto ya es, digamos, anacrónico y totalmente desestructurado. Pero si vos hubieras tenido a Roca como presidente, cuando surgió por primera vez el primer proyecto de interrupción del embarazo, o de ley del aborto, como quieras llamar, ¿vos te pensás que hubiera dudado Roca? Lo aprueba en 2 minutos, porque tenía un pensamiento totalmente liberal en esos aspectos, ¿no? Y si tenía que pelearse con la iglesia, se peleaba con la iglesia, porque así lo hizo. Cuando sacó la ley 1420, por las cuestiones de apoyar eso, lo lleva a pelearse con la iglesia, pero muy fuertemente, y es tan así que el tipo agarró y expulsó al embajador del Vaticano, lo expulsó de la Argentina, un país que sostiene la religión católica. Pero ¿por qué te digo? Eran personas que tenían poder político y la convicción. Vuelvo a reiterarte, ese es el gran problema que tenemos también en este país. No tenemos modelos, entonces estamos armando lo que diría la Escuela de Análisis, las coyunturas. Cosas para solucionar en un periodo de un tiempo medio. Y en realidad nosotros tenemos que pensar en un largo periodo. Tenemos que pensar en el medio ambiente. Y políticamente corto, porque políticamente todo se piensa a corto plazo, porque como decíamos, un periodo presidencial dura 4 años y lo que buscan es la estabilidad, quedarse en el poder. O reelegidos, claro. Van a tomar decisiones a corto plazo y no a futuro, porque no les conviene. Ahí tenés, ¿ves? Ya entendiste lo que es la Escuela de Análisis. Claramente, en el análisis histórico es eso. Por eso te digo, y les digo a todos, vuelvo a reiterar, hay cuestiones que están, digamos, en un nivel superadas y otras que no. Y nos falta ese tiempo todavía que se ha perdido, digamos, el país
en resolver cosas que sí dan tiempo. Mirá si será de tan corto tiempo, y el tema de lo político y la falta de modelo, más allá que estemos en pandemia hoy por hoy, que el ministro de Educación a la mañana decía no se cierran las escuelas y el presidente a la tarde dijo que cerraban, ¿viste? Entonces, claramente nos está faltando un modelo de conducción. Cuando vos tenés un modelo de conducción, estés de acuerdo o no, Irigoyen le costó mucho y tuvo muchas crisis, pero tenía un modelo. Además lo agarraron varias crisis importantes, ¿no? Es decir, la guerra y la crisis de Estados Unidos, es decir, lo golpearon muy feo las crisis al pobre Irigoyen. Tenía un modelo que no logra hacer, ni los gobernantes después de la década infame, lo que se llama década infame, pero el peronismo tenía otro modelo también, y que va a ser interrumpido por la violencia, ¿no? Te gusta o no te gusta un modelo, y el país iba hacia una industrialización, iba hacia a un beneficio para las clases más, del momento que nace la equidad, a las clases más perjudicadas, ¿no? Entonces, esas interrupciones hacen de que no vayamos en el contexto. Y lo peor es desconectarnos del mundo, porque lamentablemente en una sociedad tan globalizada como la nuestra, deberíamos estar conectados con el resto del mundo porque lo necesitamos, ¿no? Es decir, no somos una isla en el mundo. Y pero también se ve en esta cuestión de pandemia, se puede ver en esto de que, a ver, los principales países del mundo están suspendiendo las clases, ¿no? Pero a ver, los principales países del mundo no tienen la crisis económica que tenemos nosotros. Entonces claro, ahí hay una desconexión, es decir, no podemos querer parecernos a, porque tenemos un contexto totalmente distinto. Sí, totalmente. El tema es que ellos tienen una ventaja que vos, o sea, tienen varias ventajas. Una de ellas es que pueden suspender la clase porque todos se conectan virtualmente, ¿no? Pero más allá de eso, tienen una ventaja que es ir adelante en el lapso del tiempo, ¿no? Es decir, ellos, si vos los mirás, vos vas a ver que, y ahí está el análisis fino que hay que hacer. Vuelvo a reiterar, yo no soy de suspender las clases, todo lo contrario. Y tratar de sostenerlas con algún tipo de criterio, ¿no? Quizás suspendiendo una semana sí, una semana no, dependiendo de lo que está pasando. Pero ellos, si vos los mirás, ya ves lo que les pasó. Entonces vos tenés que aprender de eso, agarrar y decir, mirá, cuando subió, se triplicó la cantidad de contagiados, suspendieron 2 semanas o cerraron toda una semana y lo solucionaron. ¿Entendés? Entonces no podemos perdernos eso. Creo que a veces somos como país o como nación tan bendecidos, porque la verdad que la Argentina es un país bendecido, no lo digo ideológicamente, ¿no? Lo digo intelectualmente, ¿no? Es decir, que cuando nace el tema de esto del COVID, nace allá, ¿no? Imagínense si hubiera sido al revés. Es decir, tenemos la oportunidad y la posibilidad de saber qué le está pasando primero al hemisferio norte. Bueno. Tenemos el diario de ayer, tenemos, o sea. Claro, ¿viste? ¿Qué mejor ventaja? Pero bueno, vuelvo a decirlo, es complicado. No analicemos algo, nosotros somos historiadores, no nos metamos en eso, en la historia reciente. Bien, también les voy a subir esto y ya los dejo, nos repasamos, nos recontrapasamos un minuto más y les voy a subir esto. Yo esto se lo subo para un aporte, nada más. No es que se los voy a pedir el final ni nada de eso. Se lo subo como un aporte, no sé si lo están viendo ahí. Este es un cuadro comparativo de las corrientes historiográficas con sus mejores representantes, ¿no? Por si no los conocen, yo digo, por ahí hablan de Marx, este es Marx, nunca se afeitaba Marx, bueno. Acá el historicismo pone a Croce, y está bien porque era filósofo. Y una de las cosas que utiliza el historicismo es la filosofía. Ojo que la filosofía vuelve y está en la escuela secundaria rionegrina, por ejemplo, y es un campo muy interesante de explotar. No hay muchos profes de filosofía, pero bueno, está por lo menos en la asignatura. Está Brudel, ¿no? Está Comte, ¿no? El papá del positivismo, y está Ginsburg, que ustedes por ahí no sé si lo han leído. Bueno, él es Carlo Ginzburg, el hombre de la microhistoria, y ahí aparece como una comparación con lo mismo, pero con una reseña más corta si ustedes quieren analizarlo, ¿sí? Eso se lo voy a dejar simplemente como un aporte que les hago para comprender, porque no nos vamos a tenerlo a verlo en tan profundidad, porque voy a reiterarlo, creo que lo más importante va a ser ver la escuela de análisis, que es la historia social, que es la historia que más impacto tiene para los historiadores. Con esto no quiero decirle que no tienen que ver, no, al contrario, porque vamos a retomar el marxismo, vamos también a retomar la historia revisionista, cuando veamos nuestra historiografía, ¿no? Este fue un pantallazo para que ustedes vean lo del mundo, pero cuando veamos nuestra historiografía,
ahí lo vamos a volver a rescatar porque nuestra historiografía también tiene un capítulo re importante con un señor que se llama Romero, ¿no? Y que no lo quieren reconocer, pero también es como que abre una nueva escuela, que es la escuela argentina, ¿no? Nosotros tenemos, en todos lados salimos, en cualquier parte del mundo salimos en las tapas de los diarios. Bueno, Romero también establece una nueva corriente y que se usa mucho en Argentina. Y después sí terminamos, como recién les decía, con las más actuales y las más vigentes. ¿Ok? No les quito más tiempo, bueno, recontra pasamos. Me tendrían que haber hecho así, háganme así la próxima vez. Así me dicen la hora, juez. Pero bueno, me parecía que les debía un poco esta explicación, que se las voy a dejar para que ustedes también lo lean. No les voy a faltar el respeto leerles a ustedes eso, con ustedes presentes. Me hubiera gustado que lo trabajáramos en el aula, pero bueno, no se puede, lamentablemente. Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, ¿Qué tal? Antes que cierre, porque yo entré 10 minutos más tarde y sí, como quedé media colgada con el tema. sí. Yo la duda que tenía era que en el material que usted dio habían 2 textos de Francos Dois, que es uno de la historia en mi caja, que eran Tiempos de Marloch y Lucian Febre. ¿Con ese texto teníamos que trabajar? Sí, yo ahí Teníamos que después, trabajar bien. claro, sí, vieron que ahí lo subí como una actividad. No, los dos textos son de Franco y dos, no. El otro no era Hay 2. de Jiménez, ¿no era Rogelio Jiménez? No. Bueno, Sí, pero dentro de lo que es el módulo hay sí. 2 con la carátula que dice la historia en migajas, ¿no? Ah, está bien, porque ese es el libro en realidad, para no subirles todo el libro. Es lo mismo que Peter Burke, que ahí trabaja lo que es la revolución historiográfica francesa. Yo se lo separé en algunos capítulos que tienen que ver con la escuela de Anales, tiene que ver con las reacciones de la escuela de Anales, que es muy interesante, ¿no? Después, bueno, les dejé, El texto, digo, sí, el texto a trabajar es este de Tiempo de Marloch y Lucian Febre. claro, exactamente. Pero recuerden, a ver, Bien. ustedes guíense por las actividades. Mirá, me agarraste justo en falta porque no había entrado al sitio. Guíense por las actividades que les dejo, ¿no? Es decir, Yo porque en realidad sí, mi duda era, y esperaba justamente la clase porque se me resultó súper complicado el texto en la interpretación. Entonces, no sé si usted tiene por ahí la posibilidad no sé, algún video o algo, o algún otro autor o algo que hable sobre este mismo texto de Franco Zoico y que nos dé otro pantallazo. Al menos a ajá. mí me serviría, no sé, Ah, bueno, para bueno, poder bueno, hacer el bueno. trabajo, el primer trabajo. Claro, sí, sí, sí. Él, en realidad, viste que él lo que hace es trabajar justamente la aparición de la escuela de Anales, ¿no? Es decir, les voy a pasar también eso. Muy buena tu inquietud. Les voy a pasar eso para Porque que me les... resultó bastante difícil la interpretación del texto, por eso no sé si al resto le pasó lo mismo, pero en mi Ajá, caso y es saqué probable, ideas, viste, pero me pero pareció bastante complejo. claro, es probable, pero no te van a decir nada, ¿viste? Porque, no, qué malo. No, está bien, no hay problema. Ahora les busco, No, yo prefiero sacarme las dudas para ir para el trabajo. perfecto. La historia de migajas en realidad es un libro más amplio que yo a ustedes solamente les dejé los tiempos, digamos, quiénes eran Marc Bloch y Lucien Febvre, ¿no? Es decir, Sí. cuándo comienzan a escribir, qué impacto tienen ellos el hecho de ser franceses, con todo lo que pasa en Francia, ¿no? Ahí el libro habla más allá de eso, habla también de cómo retoman lo de Marx, ¿no? Que es no solamente el materialismo, sino lo que Marx escribe, porque ya habían escrito obviamente el, el manifiesto comunista, ¿no? Es decir, ya estaba escrito, pero bueno, lo que hace Francois II es justamente retrotraer de dónde surge esto de la escuela de Anales, por eso en algún momento creo que los llaman los innovadores, algo así, les dice, porque son las personas que van a innovar en el aspecto de ver a la historia científica, ¿sí? Porque sigue siendo científica, pero con otro alcance. Con esas tres miradas que yo les ponía ahí en situación, ¿no? La primera mirada que tenía que ver con las cuestiones del tiempo, ya hablan de una diferencia en lo que es el análisis de la historia en el tiempo. La segunda tiene que ver con el hecho de analizar la historia como algo colectivo, ¿sí? Más allá de tener diferentes personajes y actores
que se resignifican con la historia con la escuela de anales, y la tercera cuestión es el contexto, ¿no? Es decir, es como decirte, para que lo entienda, la Revolución Francesa se dio en Francia porque ahí estaba el caldo de cultivo. No hubiera existido una Revolución Francesa en otro lugar, ¿no? Por decir una manera. Entonces, tiene que ver con el contexto, y tiene que ver con el contexto de quiénes son los que son protagonistas de la historia. Pero no te hagan problema que sí, tengo otra cuestión para ayudarles a ver eso, porque también en el material está el texto de Peter Burke, que él habla justamente también de cómo se inician y todo eso. Yo igual no les pedí que leyeran todo, no sé si ustedes vieron en la actividad, era para que leyeran solamente la primera parte, creo, no me acuerdo ahora si fue la primera parte, porque en el texto en el que él trabaja todas las miradas desde la cuestión, ¿cómo les podría decir? Materialista de Marx, también ve la psicológica cuando se apoyan justamente, ¿no? en Michel Foucault, ¿sí? Es decir, toman a la psicología como una gran cuestión de trabajo, ¿no? de la escuela de anales, ¿no? Es decir, son contemporáneos de esa época, ¿no? Está Michel Foucault escribiendo El Estado castiga, entonces es parte de esta revisión histórica. Pero no te hagan problema que, vuelvo a reiterar, ellos son, digamos, los innovadores. Voy a buscarles algo para que ustedes puedan de ahí analizarlos bien, especialmente a Brudel, pero también sirve a Marc Bloch, que son las dos personas que trabajan con la escuela de anales. Pero fíjense que en la actividad no les pedí leer todo, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta eso, porque están todos los capítulos, pero creo que la expansión no se los pedí, era solamente, no sé si capítulo 1 solamente, que el que tenían que leer, no recuerdo ahora, pero solamente el 1. ¿Sí? Cómo se origina y cuáles son los aportes que ellos van tomando para la construcción de la escuela de anales, como lo que fue una manera de difundir la historia en el inicio, solo que después se dieron cuenta que era la mejor forma de reconstruir la historia y escribirla. ¿Mm? ¿Sí, Carmen? Así que no te pongas, no estés ansiosa. Les voy a agregar esto ahora para que conozcan las corrientes, para que lo tengan ustedes, simplemente es un material de apoyo. Y no recuerdo ahora el otro, ¿cuál era el que le subí? ¿No era el de Rogelio Jiménez? ¿Puede ser? El compromiso del historiador, creo que era, ¿no? El compromiso del historiador, profe. El Sí. compromiso del historiador. Sí, que es un texto más corto, ¿no? Que en realidad es una interpretación que hace este autor sobre el libro, ¿no? de Marc Bloch, y lo que interpreta él, que me parece muy interesante, como esa cuestión, ¿no? de la pasión, la resistencia, qué significó para Bloch armar o crear esta nueva corriente historiográfica, que, vuelvo a decirlos, se basa mucho en lo que tiene que ver el feudalismo, recién hablaba, les comentaba, ¿no? Se basa mucho en lo que tiene que ver el feudalismo y se basa mucho, digamos, en la llegada de entender a las sociedades, a la historia como un concepto social y comunitario, ¿no? Por eso les dice a los autores, les doy alguno más, no sé, algo de Peter Burke y listo, y cerramos el módulo 1. Les busco entonces, se me fue el nombre. Se me fue, les doy para que puedan cerrar el texto de La historia de migajas. La historia de migajas es un texto de los historiográficos mundiales, uno de los más interesantes, porque arranca con eso, pero después sigue analizando otras miradas también, ¿no? Que no la vamos a ver, porque son los procesos finales de la escuela de anales que a nosotros mucho no nos interesa, porque en Argentina nosotros también tenemos nuestra escuela de anales, ¿no? Es decir, también tenemos autores argentinos, autores y latinoamericanos reproduciendo una historia social, ¿sí? Así sería, escuela de anales, historia social, ¿sí? Ese es el punto de partida y el fundamento. ¿Bien? No sé si te respondí, Carmen, pero la verdad me diste más laburo vos a mí que yo a ustedes. Gracias. No, sí, bien, gracias porque me va a orientar para hacer el trabajo, es lo que necesitaba. Sí, no tengas ansias. Fíjate, leer bien la consigna, creo que es el capítulo 1 nomás que les pido leer. Lo que pasa es que me leí todo y me mató.
Y bueno, nada, necesitaba otra ayuda. La consigna siempre primero. Ey, lean mirá si la consigna decía, lean la No, hoja sí, 1 sí, y la hoja 1 y la hoja 2. sí, No, sí, pero bueno, está Claro, porque bueno. Y te me sí, fui agarró a un leer 2 veces momento. y digo, bueno, quizás la interpretación la puedo llegar a tener con más lectura, pero con cosas más que tengo que hacer, digo, bueno, la leí 2 veces y fui sacando y digo, no entendí nada. Armé y dije, bueno, necesito algo más que me apoye y diga, bueno, interpreto lo Te que quiere decir agarró, el texto. te agarró en un momento inspirada y te pusiste a leer, digamos. Te Claro. felicito, te felicito, te felicito. profe, Sí. yo, por ejemplo, profe, que le envié el trabajo práctico, para hacer, por ejemplo, la segunda actividad del texto de Jiménez, yo me basé solamente en el texto de Jiménez. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. No hay Ah, pero problema. yo decía, me parece que es medio raro porque es muy cortito el texto y digo, esto solamente, y Bueno, entonces usé la mirada de Febre, ¿cómo es, profe? Lucien Febre, después Lucien Domolin, Febre. también un historiador contemporáneo. Ahí Bueno, está, profe. sí, ¿Y listo. Domolin, profe, quién es? ¿Un historiador también? ¿Quién? No te escuché. Domolin, decía así en el texto, Ah, sí, sí, sí. que hablaba de los... Ah, un Bueno, historiador es mi... para la próxima actividad, entonces busco un texto más grande y más largo a pedido de Gastón. ¿Está? Eso no habría que decirlo, Gastón, pero bueno. No, está todo bien, está todo bien, está todo bien. No, no hay problema. Bueno, bien, bien, Carmen. Entonces yo ahora les voy a pasar. Tengo un podcast que explica cómo arrancó Blog, creo, también, que yo no sé si lo había usado antes, en otro espacio. Y bueno, busco algo más para dar una mano en eso. Pero era el capítulo 1. Capítulo 1. No, está bien. Y seguramente los voy a hacer leer. Hay un glosario ahí re interesante de Peter Burke, que lo escribe en su libro, para interpretar qué, porque las palabras, qué decían las palabras para ellos también, ¿no? Es decir, porque a veces la traducción del francés al español es una cosa diferente. Está bueno eso también para que lo vean. Pero bueno, y esto que les subo no es para que hagan trabajos, es un aporte para ustedes, ¿sí? Para que les quede, para que los ayude a identificar las corrientes. Simplemente es eso, es un cuadro comparativo. Y vuelvo a reiterar, no vamos a meternos mucho más en las mundiales, porque cuando analicemos las argentinas, vamos a retrotraer de dónde surge, que él es, si hablamos del marxismo, obviamente de Karl Marx, aunque él nunca se puso a escribir para crear una corriente, se toma después con sus historiadores admiradores que van a decir, esta es la corriente marxista, en realidad, o bien definida como la corriente materialista o el materialismo histórico, ¿no? Porque toma todo lo que es lo económico, ¿no? Es decir, es justamente una historia económica. Pero vuelvo a reiterar, y en eso no tenemos cómo de otra manera decirlo, es la mejor corriente que va a explicar la diferencia y las desigualdades entre los seres humanos. No hay otra, no hay otra mirada, hoy por hoy, ¿no? Es decir, epistemología del sur lo trabaja también, pero trabaja de una construcción descolonial, ¿no? Es decir, y nos pone en papel de víctima que no somos. Sí, fuimos una colonia, pero nos liberamos, hicimos un terrible quilombo y nos liberamos. Lo que estamos padeciendo ahora es culpa nuestra, es decir, ¿qué vamos a decir? Le vamos a echar la culpa a los marcianos de Marte, no. Entonces, por eso digo, el marxismo es la única hoy corriente que explica las desigualdades del ser humano. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro reclamo? ¿Una sugerencia? A ver, porque veo que están a full, ¿eh? Están, pero a full, a full. Están cursando muchas materias, me parece, ¿no? No se vayan a cansar y eso. Tranquilo, con paciencia, ¿no? Yo no les puse plazo de entrega, ¿vieron? Yo les voy tirando las actividades y ustedes las van resolviendo a medida que vayan leyendo, como Carmen, que leyó 2 veces el texto. Excelente, Carmen. Métale para adelante. Pero bueno, vayan resolviéndolo con el tiempo que tienen. Ya el fin de semana que viene nos encontramos con el segundo bloque, así nos va a haber seguido. Y bueno, ahí también les voy a dejar algún otro texto. Entonces, ustedes vayan, no se asusten ni sufran ansiedad, ni nada de eso. Demasiado tenemos con esta situación. Así que en lo posible, y cualquier duda pregunten, cualquier cosa me escriben, y si no lo planteamos acá en clase. ¿Ok? Gustavo, ¿alguna duda, algo? ¿Quién es No, le quería, Germán? Sí, Gustavo, te escucho.
No, le quería consultar que yo había ingresado 13 minutos tarde si me había puesto la asistencia. Ah, está bien, yo te anoto ahora, Germán, no te hagas problema. Porque vos, No, no, Gustavo. perdón, Gustavo. Gustavo, ahí está. ¿Y quién es Germán? ¿Germán Díaz quién es? ¿Está con la cámara apagada o no? Sí, profe, no tengo cámara, yo la clase pasada no la cursé. Ah, bien, vos, ahí está. Sí, pero me había avisado. Ahí está, listo. Bueno, Germán, listo. ¿Tuviste algún problema con el texto o algo? No. Bien. Ahí está, excelente. Bueno, listo entonces. Alexis ya hablamos, va del trabajo, y Gastón y el resto. Bueno, listo. Bueno, no sé, ¿algo más que quieran preguntar? Yo, bueno, el trabajo se lo voy a tratar de entregar lo más próximo posible. El pasa que estoy atrasado con otra materia.